nos han pedido que empecemos con puntualidad y, más importante, que terminemos con puntualidad. Hola. Tenemos la mesa donde vamos a analizar un poco las políticas de internacionalización en la región de América Latina, pero desde el punto de vista de las redes nacionales de universidades. Para ello tenemos un panel de distinguidos representantes de Brasil, de Chile, de Paraguay, de México y de Colombia. Voy a comenzar por presentar a cada uno de las y el panelista. Empezando por mi extrema derecha, tenemos a Márcio Benicio Barbosa, máster en Teoría de Literatura de la Universidad de Minas Gerais y doctor en Literatura Comparada también de la Universidad de Minas Gerais. Fue presidente por 2 mandatos de la Federación Brasilera de Profesores de Francés y es profesor de Lengua y Literatura Francesa de la Universidad Federal de Río Grande do Norte, donde ocupa el cargo de secretario de Relaciones Internacionales. Fue director del Colegio de Gestores de Relaciones Internacionales de Andifes y secretario de la Asociación Brasilera de Educación Internacional FAUBAI, de la cual es el actual presidente. Al lado de Márcio está Alicia Salomone. Ella es profesora titular del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Entre 2014 y 2022 dirigió el Departamento de Posgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y actualmente se desempeña como directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile. Forma parte del Comité Ejecutivo del Proyecto de Internacionalización Institucional desde 2015. A mi derecha, al lado mío, está Victoria Teresita Regis. Ella se desempeña como jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Itapúa, en Paraguay. Desde el año 2019 preside la Red de Relaciones Internacionales e Institucionales de Universidad del Paraguay, RIUP. Como gestora de su institución, ha coordinado proyectos en el marco del programa Erasmus Mundus y Erasmus Plus. Forma parte del Comité Ejecutivo del Programa de Formación de Expertos en Internacionalización de la Educación Superior, GIES, y de la Comisión para el Diseño e Implementación del Plan Nacional de Internacionalización del Ministerio de Educación y Ciencias de la República de Paraguay. A mi izquierda está Brenda Elizabeth Galaviz Aragón. Es la directora de Cooperación Internacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, ANUYES, cargo que desempeña desde el año 2012. Brenda es ex becaria IBLP de los Estados Unidos y colaboró en el área de cooperación de la Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo y en la misión ante la Unión Europea y también en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Finalmente, de un reluciente verde, Luisa Fernanda Villamizar Rodríguez, que es maestra en Educación Superior Internacional de la Universidad de Guadalajara, en México, especialista en negocios internacionales de la Universidad Externado de Colombia y profesional en comercio exterior de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, con estudios de diplomado en Sistemas de Gestión de Calidad. Actualmente es la coordinadora de Relaciones Internacionales de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, organización en la que trabaja desde el año 2014. Además, ha participado en numerosos proyectos Erasmus Plus y ha escrito capítulos de libros en temas relacionados con la internacionalización de la educación superior. Como ven, antecedentes a nuestros panelistas no les faltan. La mecánica que vamos a elegir para este panel es la de preguntas con respuestas más o menos cortas y luego inclusive, si tenemos tiempo, vamos a abrir la posibilidad de que haya preguntas desde el público. Quisiera lanzar una primera pregunta
que sería cuáles son los desafíos que perciben desde el quehacer cotidiano de sus redes para una adecuada política de internacionalización en la región latinoamericana. No sé quién se anima a empezar. No me hagan a mí tener que decir Marcio. Gracias, Juan Luis. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí, pero pido licencia para hablar en portugués. Nosotros combinamos de no hablar em portunhol, o que é bom para não estragar a língua de vocês. Mas, olhem, a pergunta do Juan Luis é uma pergunta muito interessante, porque se pensamos em termos de América Latina, a primeira coisa para uma política de internacionalização conjunta é nos conhecermos melhor, coisa que ainda não, infelizmente, não conhecemos, né? Nós temos, logo de início, não digo uma divisão, mas um marco importante, que são as duas línguas faladas na maior parte do continente, né? Quase que dividimos meio a meio, os falantes de espanhol e os falantes de português. O conhecimento dessas línguas de um lado e de outro, como língua estrangeira, mas preferivelmente até como uma língua de trabalho, ou uma língua segunda, no caso das fronteiras, que é o que vem acontecendo, produzindo esse portunhol, com o qual brincamos muito, mas que já tem até literatura, não é? É quase uma nova língua. Então, esse conhecimento é muito importante, porque sem ele, as nossas bases não suportam uma atuação política que venha de cima a baixo. Então, é muito necessário que trabalhemos nos dois sentidos. Precisamos, sim, unificar governos, unificar propostas educacionais, unificar a atuação das nossas redes, mas precisamos também preparar melhor os nossos alunos, sensibilizá-los, atuar com os professores que atuam nos estudos hispânicos e nos estudos lusófonos, de um lado e de outro, porque esses professores, juntamente com seus alunos dessas áreas, eles podem nos ajudar a sensibilizar primeiro as nossas universidades, depois os nossos países, e fazer com que estejamos mais abertos para receber as culturas que temos na América Latina. Então, acho que esse conhecimento antecede qualquer proposta de política de internacionalização conjunta para a região, né? Nós só vamos nos afirmar como região latino-americana no cenário internacional se estivermos, primeiro, convictos de que somos mesmo latino-americanos, unidos em torno dessa ideia. Gracias, Marcio. Brenda. Muchas gracias, Juan Luis. En nuestra perspectiva, uno de nuestros principales desafíos relacionados con internacionalización es lograr que todas las instituciones de educación superior, además de cumplir con su función primordial de formar profesionales con las competencias necesarias para triunfar en un mundo en constante cambio tecnológico, sean capaces de llevar la investigación que realizan más allá de sus fronteras nacionales, bajo un enfoque que promueva la cooperación con otras instituciones de educación superior en el ámbito internacional, buscando la aplicación práctica del conocimiento para abordar problemas locales y globales. No es posible pasar de las palabras a los hechos sin mencionar algunos de los desafíos existentes de la internacionalización y la cooperación académica que limitan el impacto que podría tener en el desarrollo de las sociedades. Y aquí quiero puntualizar solo algunos desafíos que hemos detectado en México, pero por supuesto hay algunos más. Entonces, en el caso de las instituciones mexicanas, una de las limitaciones más importantes está relacionada con el financiamiento, no solo para la formación de recursos humanos de alto nivel en el extranjero, sino también para promover estancias de investigación y la cofinanciación de proyectos. Hay otros factores también, como la falta del dominio de idiomas extranjeros, la falta de información sobre intereses compartidos, fortalezas y oportunidades existentes en términos de cooperación académica, además de la rigidez del currículum que complica el desarrollo de programas de doble titulación, innovación educativa y otras modalidades no tradicionales de enseñanza. Un factor adicional que me gustaría mencionar es que no hemos podido consolidar estas oportunidades de cooperación.
muchas de las colaboraciones se dan por el esfuerzo individual de los propios investigadores, más que por una estructura institucional que apoya la cooperación internacional en investigación. Es común que en las universidades e instituciones de educación superior las estrategias de internacionalización se focalicen en la movilidad de estudiantes y no en el desarrollo de una estrategia integral de internacionalización que permee los fines y funciones de las instituciones. Al enumerar estos desafíos, no quiero de ninguna manera pintar un panorama sombrío de la internacionalización. Es muy buena, la movilidad de estudiantes es muy buena, pero sin embargo creo que debemos explorar otras alternativas y diversificar la oferta que como instituciones tenemos. Quiero simplemente señalar estos factores que debemos abordar si queremos aumentar la intensidad y la frecuencia de la cooperación académica internacional, y yo lo dejo por aquí en esta primera intervención. Muchas gracias. Gracias, Brenda. ¿Cuál sería la visión de las universidades en Paraguay? Bueno, muy buenos días a todos. En este caso en particular estoy representando a la Red de Relaciones Internacionales de Universidades del Paraguay, y para conocer un poco la organización, es una organización compuesta por universidades, 14 universidades, tanto públicas como privadas. Entonces se imaginarán como que la cantidad de personas con diferentes miradas un poco de la internacionalización de la educación superior, y yo creo que ahí está uno de los primeros desafíos en ese sentido, ¿verdad? Como ven también, otro de los desafíos es que hay poca participación de universidades paraguayas en FIESA, más allá de la distancia, que no es tampoco tan larga. Sin embargo, es justamente porque estamos en ese proceso de cambio de conceptos, ¿verdad? Estamos en el proceso de sensibilización del concepto de internacionalización. Para no ir tan lejos, a finales del 2019 es como que recién se iba hablando de la internacionalización más allá de la movilidad estudiantil, de docentes y de investigadores. Entonces, la virtualidad nos ayudó muchísimo en ese sentido, ¿verdad? Para poder desarrollar diferentes tipos de conferencias o capacitaciones a los gestores, porque dentro de nuestra red formamos parte gestores de las universidades. Entonces claramente estamos como empapados del concepto y entendemos la importancia y lo crucial que es incorporar el concepto de internacionalización en nuestras universidades, y hacer la bajada de línea nuevamente ya a nuestra comunidad académica y a nuestras autoridades es también muy desafiante, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que el desafío y la oportunidad es poder articular las diferentes organizaciones dentro de Paraguay para poder fortalecer este proceso. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el programa de becas Carlos Antonio López, que beca a profesionales paraguayos en las 100 mejores universidades del mundo. Entonces, tratar de evitar esa fuga de cerebro de nuestros profesionales paraguayos, que puedan volver, que tengan espacios en las universidades, porque hay profesionales paraguayos que vuelven con doctorados y no tienen espacios en las universidades, que eso es lo que realmente va a ser la forma de retorno a las universidades. Entonces, el desafío es el trabajo articulado entre los entes gubernamentales para poder trabajar, que es lo que estamos haciendo ahora, en un diseño del Plan Nacional de Internacionalización, y teniendo una red fortalecida dentro de nuestro país es lo que nos va a ayudar justamente a poder fortalecer también las redes a nivel regional. Creo que todas nuestras redes tienen sus fortalezas, sus luces y sus sombras, por decirlo, y que de alguna manera podamos fortalecernos en nuestras luces y ayudarnos un poco en nuestras sombras. Gracias. Gracias, Teresita. Le quisiera preguntar a Alicia, desde su punto de vista, el punto de vista de las universidades chilenas, ¿cómo ve el tema de las fortalezas y debilidades que tiene nuestra región en el tema de internacionalización? Juan Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar de este panel, a mis colegas del mismo modo. Ayer me tocó participar en un panel como miembro de mi propia universidad, la Universidad de Chile, pero ahora estoy hablando en representación de CRUCH y particularmente del
coordinador del área de internacionalización de CRUCH, Consejo de Universidades Chilenas. El profesor Steve Baeza, él no pudo venir y tuvo, bueno, la gentileza de delegarme y voy a representarlo aquí. Las universidades chilenas se organizan en este gran consejo que se fundó en 1954 y que integra 30 universidades. De esas 30 universidades, 18 son universidades estatales, públicas, y 12 son universidades privadas que reciben algún tipo de subvención estatal. CRUCH, en el fondo, agrupa tanto a universidades públicas como privadas, pero que son universidades no de índole comercial y tal, sino acreditadas por su calidad. A su vez, dentro de CRUCH se ha conformado un grupo especial que es el de las universidades estatales, y ya hace algunos años se conformó el Consejo de Universidades Estatales de Chile, Consejo de Universidades del Estado de Chile, que son las 18, y que apunta a formar un sistema de universidades estatales que ha sido muy difícil en Chile debido a, digamos, los avatares de su propia historia y a la alta privatización que tuvo en las últimas décadas el sistema universitario. A propósito de la pregunta de Juan Luis, y quiero recoger lo que planteaba recién Teresita, que hay un doble desafío, ¿no? Por un lado, cómo vemos a América Latina, pero también cómo nos vemos a nosotros mismos. Y creo que en ese sentido coincido contigo que el sistema, el avance en internacionalización en las universidades chilenas es bastante heterogéneo, porque es heterogéneo nuestro sistema, entre privadas y públicas, entre universidades más grandes, más pequeñas, con más o menos financiamiento y con más o menos internacionalización y perspectivas de internacionalización. Sin embargo, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy grande, y ahí yo destacaría sobre todo de 2010 en adelante, por funcionar como sistema, impulsando ya no la internacionalización de universidades individuales, sino del sistema de universidades chilenas hacia afuera. Eso nos llevó a entrar en contacto con distintas redes a nivel internacional. Ayer participábamos en una mesa organizada por la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo. Somos 4 las universidades estatales chilenas que participamos allí. Eso fue, digamos, un impulso muy interesante para poder vincularse red a red con universidades, muchas de las cuales están aquí presentes, que tenían el mismo enfoque. También se han hecho esfuerzos por mirar, digamos, otras realidades y por vincularse a otros espacios. En el caso de Chile, la zona de Asia-Pacífico siempre es prioritaria, es distinto, digamos, para las universidades más bien con orientación atlántica. En Chile la orientación hacia Pacífico es importante, y eso ha llevado al sistema de universidades a vincularse con las universidades de APRU, por ejemplo, del anillo de Asia-Pacífico, con las 4 universidades que integran digamos, el grupo del Pacífico dentro de América Latina, le hace México, Colombia, Perú y Chile, ¿verdad? Y en ese sentido estamos haciendo esfuerzos por vincularnos con, ya insisto, no solo con universidades individuales, sino con sistemas o con redes. Por cierto, también hay un interés siempre permanente en contactarnos con nuestros socios históricos, que creo que son los mismos para todos, que son básicamente las universidades europeas. Francia en particular es el principal socio en la cooperación de las universidades chilenas. Recientemente Inglaterra y Alemania también. Y en ese sentido ha sido bastante útil una política que se llevó adelante desde CRUCH, particularmente desde la década de 2010 en adelante, de salir con misiones hacia distintas áreas. Estuvimos en Colombia, en Centroamérica, en Brasil, en Europa y particularmente en Inglaterra. Eso nos permite funcionar otra vez con una relación más global, que creo que es
un punto que puede ser interesante para la vinculación o la internacionalización más profunda de América Latina en este contexto, es decir, ya no la relación individual, sino la relación de redes con redes. Y quiero mencionar solo una experiencia que ha sido muy interesante en nuestro caso, que es la creación de plataformas de cooperación binacionales, ¿no? Y ahí nosotros en Chile hemos levantado, por ejemplo, plataformas de cooperación multilaterales entre un número grande de universidades chilenas con un número importante de universidades en otros países. Nuestro ejemplo más acabado es la relación que hemos establecido con las universidades suecas. Acabamos de tener hace unos pocos días atrás en la ciudad de Punta Arenas, ya en la zona antártica, una reunión de más de 300 investigadores de universidades chilenas y universidades suecas. Son 20 universidades que están colaborando en distintos proyectos con foco en investigación, pero también en formación doctoral conjunta, en el desarrollo de proyectos de doble graduación doctoral y, por cierto, también en la movilidad. Pero ejemplos como estos del desarrollo de plataformas de colaboración a multinivel en investigación, en formación, sobre todo de posgrado, y en formación de pregrado a través de, sobre todo, de la movilidad, es una experiencia a la que le estamos sacando bastante partido, ¿verdad? Porque nos permite colaborar entre nosotros y a su vez colaborar otra vez con un conjunto de universidades con las cuales luego cada uno hará mayores o menores avances. Así que, bueno, eso es lo que tengo para comentar por el momento. Gracias. Gracias, Alicia. Luisa, ¿cuál es la visión de las universidades colombianas, la red ASCUN, sobre el tema de las fortalezas y debilidades de nuestra región? Bueno, buenos días a todos y a todas. Un gusto estar compartiendo en este panel. Bueno, digamos que quiero enfocarme un poco también a la pregunta anterior. Tenía algo por decir al respecto que por supuesto va muy de la mano de las debilidades y las fortalezas, y creo que uno de los desafíos también un poco para generar una política de internacionalización adecuada en la región, hablando como grupo latinoamericano y caribeño, es que de entrada tenemos una comprensión distinta de lo que es la internacionalización. Tenemos conceptos distintos, lo entendemos de maneras diferentes, no hablamos quizá un lenguaje común, ni estamos todos en un objetivo común, tal cual como lo indicaban acá otra de mis colegas, porque tenemos heterogeneidad, porque tenemos particularidades institucionales en los mismos países, tenemos instituciones de diversidad de tamaños, de misiones, contextos políticos, sistemas de educación superior muy distintos que probablemente impiden un poco y generan ese obstáculo para que tengamos ese objetivo común que estamos buscando. Creo que también dentro de esos mismos desafíos y dificultades o debilidades que tenemos en la región son los marcos normativos. Si bien a pesar de que hoy tenemos un convenio regional de reconocimiento de créditos y títulos que se promueve desde la UNESCO, no se ha ratificado totalmente en la región. En este momento hacen parte 4 países y creo que son de esos aspectos donde se hacen muchos esfuerzos, muchas veces desde los países o a nivel de organizaciones de este tipo, pero si no están las voluntades políticas de todos los países de la región, pues definitivamente es muy difícil avanzar en este tipo de estrategias. Colombia puntualmente tiene, ya hablando digamos desde el país, se han generado espacios de relacionamiento con las instituciones de educación superior por parte del gobierno y hemos tenido esos talleres de diálogo, de conversación en cuanto a las necesidades y expectativas que tienen las universidades en el país. Hoy en día tenemos notas orientadoras de internacionalización, pero realmente una estrategia país que nos consolide a todos como Colombia para poder avanzar hacia una consolidación regional aún nos sigue haciendo falta. Internamente a nivel institucional, no todas las universidades del país tienen hoy en día una política de internacionalización. Entonces, digamos que de entrada nos faltan insumos, capacidades, recursos desde las instituciones como para ir avanzando un poco en el nivel institucional, pasar a un nivel nacional y finalmente lograr consolidar un espacio regional.
Y por supuesto, pues esto hace que se construyan y se intenten o se hagan esfuerzos de agendas comunes que definitivamente no hemos podido lograr hoy en día en la región. El tema de las limitaciones económicas y presupuestales, importante, lo vemos a todo nivel, en todo tipo de instituciones, y esto también impide un poco y limita el avanzar en proyectos supranacionales. Lastimosamente, quizá, bueno, no sé si lastimosamente, pero si nos ponemos siempre un poco a compararnos con Europa, no tenemos un marco común europeo como ellos, que de pronto facilita mucho el trabajo, el reconocimiento de estudios. Ellos cuentan con una asociación europea de universidades que también ayuda un poco a congregar a toda la región. En nuestro país, en nuestras regiones, tenemos diversidad de asociaciones, que es positivo y se dan muchos esfuerzos, de pronto que nos hacen falta articular de otra manera para que realmente podamos avanzar en los intereses que tenemos a nivel regional. Somos una región muy grande, con altos costos de desplazamiento, lo que también impide y limita un poco la movilidad, que es uno de los componentes o ejes iniciales, primordiales de la internacionalización. Importante también, yo creo que la falta de reconocimiento mutuo en acreditación de calidad, de alta calidad de nuestros programas, sigue siendo también un obstáculo. Ese reconocimiento inmediato de lo que se hace de un país a otro también limita el trabajo de la internacionalización. El reconocimiento de créditos entre instituciones repercute también en facilitar los procesos. Hoy en día se hacen esfuerzos, digamos, desde las asociaciones, y yo sé que mi compañera y colega Brenda también lo va a comentar, pero ejemplos como el programa de intercambio académico latinoamericano PILA, en el que se consolidan hoy 9 países de la región y que digamos que de manera fundadora el SIN, la NUYES y ASCUN trabajamos, es un claro ejemplo de que finalmente somos las asociaciones de universidades las que estamos abonando como ese terreno en muchas ocasiones que hace falta desde la política nacional o regional, la política pública, y terminamos como dando esos pasos un poco en pro de ayudar e incentivar a las universidades en estos procesos. Y creo que los marcos de trabajo asociativo son fundamentales, aunque no hayan políticas públicas nacionales o regionales. Y espacios también como, ya para terminar y darle paso a mis compañeros, el espacio Enlaces, espacio latinoamericano y caribeño de educación superior, que hoy preside la Asociación Colombiana de Universidades. Creo que también es ese organismo fundamental que nos va a permitir de alguna manera, si hacemos acciones concretas, hojas de ruta muy definidas para la región, en donde se consolida hoy con varias asociaciones de universidades, consejos rectorales y similares de América Latina y el Caribe. Considero que puede ser ese espacio de fortalecimiento para lograr en algún momento una política adecuada. Yo creo que lo dejo por ahí, ahora más porque Dios. Gracias, Luisa. Brenda, ¿algo para agregar en tema de fortalezas y debilidades? Sí, por supuesto. Yo quiero sumarme a lo que ya dijeron mis colegas, un poco para dar el marco. En México tampoco tenemos una política nacional de internacionalización, no voy a enumerar ya las razones que se dieron. Sin embargo, esto sí complica bastante porque, al igual que en otros países, nuestro sistema de educación superior es muy diverso y complejo. Entonces, en el caso mexicano tenemos también universidades públicas, autónomas estatales muy grandes, en cuyo caso, digamos, su política de internacionalización es diferenciada, sus presupuestos son diferenciados. Tenemos universidades privadas también con una vocación de extensionismo que también trabajan estos temas, pero luego tenemos por ahí algunos pequeños centros de investigación, tenemos institutos técnicos, tecnológicos, universidades de reciente creación, que es muy complejo aglutinar a todos. Y entonces lo que hemos intentado hacer y que creo que en otros países también funciona, pues es un enfoque de acompañamiento desde la NUYES, de que estas instituciones con un mayor nivel de desarrollo puedan acompañar y ayudar a estas pequeñas instituciones a desarrollar sus estrategias, y eso nos ha venido funcionando bastante bien. Creo que en general algunas características que me gustaría destacar es que, como lo mencionaba en mi intervención anterior, algunas estrategias de internacionalización que son muy buenas y han hecho muchas cosas,
en general, o al menos en México, pareciera que van desconectadas de las oficinas de investigación y de las oficinas de posgrado. No hemos logrado identificar, todavía hemos estado trabajando en ello. Algunas universidades ya empiezan a tener políticas integrales, pero en general, o en una mayor parte de estas instituciones, pareciera que la oficina internacional va por su cuenta, que es solo para estudiantes de pregrado, que es solo la oficina de turismo, que es solo la oficina para que los estudiantes salgan por ahí, que reciban algunos, pero investigación y posgrado parece que van por otro lado, porque no hemos logrado todavía conectar y sensibilizar a nuestros investigadores, a nuestros académicos, que es una política conjunta y que la investigación también forma parte de la estrategia internacional y que internacionalización debe ir de forma transversal en todos los programas, que debe ser una política que los rectores adopten con distintos indicadores y que sí, la movilidad es muy importante. No quiero decir que no, ni que se malinterprete, porque nosotros tenemos programas de movilidad muy exitosos, como lo comentaba Luisa en el caso de Pila, pero que hay otros indicadores que debemos tener en cuenta para internacionalización de currículum, para internacionalización en casa, para otro tipo de proyectos que van a beneficiar también a los estudiantes y a las comunidades universitarias. Y en este sentido, quiero decir que una de las no quiero decir ventajas, pero algo que nos enseñó la emergencia sanitaria y que podemos adoptar como un logro positivo fue que logramos cambiar esa mentalidad, que la incorporación de herramientas digitales y la virtualización vinieron a detonar otras actividades en temas de internacionalización que antes no considerábamos. Si hace, no sé, unos 7 años atrás hubiéramos pensado en intercambios virtuales, hubiéramos pensado en webinarios, hubiéramos pensado en que los chicos tomaran clases espejo, cursos con metodología COIL u otros, hubiéramos dicho que no, que eso no tenía calidad y que entonces lo mejor eran las experiencias presenciales, y este tiempo nos ayudó a ver todas las bondades de estas herramientas digitales. Nosotros, como ya lo decía Luisa, una muy buena práctica en el caso de Pila fue que en el año 2020 lanzamos este piloto de intercambios virtuales, y esto nos permitió no solo consolidarlo dentro del programa Pila, sino también abrirlo a otros países de la región. Entonces ya no solo fuimos México, Colombia y Argentina, sino que el consorcio se amplió a 9 países, a 255 instituciones de educación superior que ahora trabajamos juntas, lo cual rompe algunos de los mitos que dicen es que no se ponen de acuerdo, es que cada quien quiere tener un liderazgo, y no, la verdad es que es un ejemplo bastante exitoso cómo a partir de un programa estas instituciones se van uniendo por un fin común, que es pues el desarrollo de nuestros países y de la internacionalización. Gracias, Brenda. Es interesante cómo en las distintas intervenciones empieza a aparecer, cuando hablamos de fortalezas y debilidades, la presencia o ausencia de políticas institucionales, de políticas nacionales y de políticas regionales que orienten el proceso, los procesos, ¿no? En una especie de retroalimentación. Marcio, ¿cuál sería la situación desde el punto de vista de Brasil en esto de las fortalezas y también en la existencia o no de políticas y la intensidad de las mismas? Sim, a situação brasileira é bem interessante, porque a institucionalização da internacionalização começou há muito pouco tempo. Temos grandes universidades que já eram bastante internacionalizadas quando surgiu o programa Ciências Sem Fronteiras, mas esse programa foi um marco, não tanto por ele em si, que foi mais uma experiência de governo do que de Estado, infelizmente, por isso mesmo não conseguiu uma continuidade, mas ele teve vários efeitos colaterais que foram muito úteis para a internacionalização brasileira. O primeiro foi a necessidade de se internacionalizar. Os alunos tinham uma possibilidade de inscrição no programa, mesmo sem a participação das universidades. Então, isso fez com que as universidades se sensibilizassem, e muitas que sequer tinham escritórios de internacionalização começaram a implantar esses escritórios, e eles começaram a funcionar. E hoje é difícil encontrar uma instituição de ensino brasileira que não tenha pelo menos uma pessoa encarregada da internacionalização. Então, esse foi um ponto positivo.
Um outro ponto positivo foi nos mostrar a fraqueza que tínhamos com relação às línguas estrangeiras. Então, foi criado um programa paralelo ao Ciências Sem Fronteiras, que foi o Idioma Sem Fronteiras, que conseguiu fazer também a implantação de políticas linguísticas em várias universidades, começando pelas federais. Esse programa, inicialmente mantido pelo Ministério da Educação, também foi descontinuado e hoje funciona no âmbito da Andifes, a nossa Associação Nacional de Reitores de Universidades Federais, de instituições federais. E continua funcionando bem e até com um escopo um pouco diferente, começando a atuar, inclusive, na pós-graduação. Então, nesse cenário, nós nunca tivemos uma política de internacionalização. O Ciências Sem Fronteiras dava uma ideia de uma grande organização nesse sentido, foi útil para nos mostrar no mundo da educação internacional, mas ele mesmo não estava organizado para isso. Então, foi muito importante a atuação das universidades e a atuação das redes. A FAUBAI não é a única, mas a FAUBAI tomou muito essa dianteira, procurando uma unificação dos esforços todos que tínhamos no Brasil, então, com a ajuda de vários ministérios e colocando as nossas universidades nas grandes feiras internacionais, procurando promover nas nossas conferências anuais a capacitação dos colegas que atuavam nas relações internacionais. Então, esses 10 anos foram muito importantes e mostraram o quanto a gente pode fazer, mesmo sem uma política nacional para a internacionalização. É claro que nós sempre reclamamos isso, é muito necessário, temos muita gente que trabalha muito bem e que vai trabalhar melhor juntas, né? Mas ainda não temos, mas não podemos ficar de braços cruzados. Então, nesse sentido, a FAUBAI procura, para falar da nossa rede especificamente, procura sempre continuar mostrando a educação superior brasileira no exterior, através tanto da participação em redes, como da participação em projetos internacionais. Participamos de vários projetos de Erasmus e outras iniciativas, entre elas uma iniciativa bastante importante, que tem mesmo o nome de iniciativa e que surgiu durante a pandemia, que é a união de 6 redes nacionais latino-americanas, do Chile, da Argentina, do Peru, do México, do Brasil. Cada uma dessas redes, para não esquecer nenhuma, tenho aqui uma colinha. Nós temos a Leon Chile, a RCI, a Rede Colombiana para a Internacionalização da Educação Superior, AMPEI, Associação Mexicana para a Educação Internacional, FAUBAI, FIES, a Rede Cium e Sim, de Argentina, e Rede Peru, a Rede Peruana de Internacionalização da Educação Superior Universitária. Estas 6 redes vêm atuando em conjunto, com reuniões semanais, discutindo, cada uma tem um projeto que vai ser mutualizado para todas, um projeto voltado para pesquisa, como é o caso do Peru, outro voltado para mobilidade, como é o caso do Chile, que já fez, inclusive, um piloto e está agora lançando a segunda edição de um programa de mobilidade entre alunos latino-americanos. A FAUBAI, por sua vez, vai mutualizar o nosso programa de intercâmbio virtual, nosso BRAVE, Brasil Virtual Exchange. Então, essa iniciativa é importante para aquilo que eu dizia antes, para nos conhecermos melhor. Mas é mais importante ainda para mostrar como as redes podem atuar de forma independente, caso não haja condições para uma atuação conjunta. Queremos, sim, trabalhar junto com as iniciativas governamentais. Achamos que é fundamental que cada país tenha a sua política de internacionalização. Louvamos muito as experiências de alguns países que conseguiram já se organizar, como é o caso da Argentina, que tem uma boa política nesse sentido. Então, essas iniciativas governamentais são, sim, importantíssimas, mas podemos já atuar juntos ou não,
em outras frentes, né? Eu acho que é muito importante. Então, eu vejo essa nossa fortaleza nesses 3 sentidos. Um sentido governamental, que é importante, um sentido das redes, que mostra como uma atuação civil também pode contribuir nesse sentido, e também no sentido das cooperações bilaterais das universidades, porque isso cria uma base de conhecimento mútuo que é muito favorável à internacionalização. Então, no caso brasileiro, infelizmente, não temos uma política nacional para a internacionalização, temos muita vontade entre nós, mas pretendemos voltar a discutir em breve esse assunto no âmbito da educação superior brasileira. Muchas gracias, Marcio. Teresita, ¿algún comentario? Sí, tomando un poco todo lo que iba escuchando, como fortaleza yo podría identificar en nuestro país, ¿verdad?, que nuestra red es referente en temática de internacionalización a nivel gubernamental. Obviamente, al ser un país más pequeño, no somos muchos habitantes, somos una red de 14 universidades. Sin embargo, la experiencia de las universidades de las cuales forman parte, ya algunas ya incorporaron una política de internacionalización a nivel institucional, otras tienen muchísima experiencia participando en proyectos del programa Erasmus Mundus y Erasmus Plus en sus diferentes acciones. Algunas están más fortalecidas en internacionalización de la investigación, otras están más enfocadas en movilidad. Entonces, dentro de nuestra red tenemos como ese campo de diferentes tipos de experiencias y es un espacio sumamente importante para poder intercambiar las buenas prácticas de nuestras universidades y poder como hacer un trabajo colaborativo de ayudarnos. De lo que yo tengo como fortaleza, puedo ayudar a la otra universidad. Y eso también hace que el Ministerio de Educación y Ciencias u otros entes gubernamentales a nivel local y a nivel regional, ¿verdad? La RIUP se volvió como un referente en la temática de internacionalización de las universidades paraguayas y podría verlo eso como una fortaleza, ¿verdad? Y también la fortaleza de que las autoridades de nuestras universidades ya entienden y comprenden más la importancia de esa generación de redes. Entre las debilidades podría identificar que más allá de esos 2 años de pandemia que tuvimos, que utilizamos, por decirlo, la virtualidad como una herramienta súper importante, se siente un poco que hay un retroceso respecto a eso, justamente por la brecha digital que existe en el país. Muchas clases virtuales volvieron a la completa presencialidad. Entonces, en ese sentido, lo que veíamos como una herramienta sumamente útil para fomentar la internacionalización de nuestras universidades, en este tiempo que volvimos a la presencialidad, es como que se fue perdiendo un poco la importancia de que eso es necesario y crucial para el fortalecimiento y poder llegar a esos otros estudiantes, docentes, investigadores que no tienen la posibilidad de poder realizar hablando de movilidad presencial. Entonces, sobre todo eso, ¿verdad? Y que considero que nuestra ubicación como país fortalece muchísimo. O sea, si tener esa visión de decir, nosotros tenemos cercanía con Argentina y con Brasil y con Bolivia, o sea, las universidades paraguayas deberíamos ser universidades totalmente internacionalizadas y tenemos un capital cultural súper importante. La identidad cultural que tiene nuestro país puede ser un atractivo para muchísimos investigadores. La lengua guaraní, la cultura guaraní, las investigaciones de los pueblos indígenas existentes a nivel mundial podríamos ser un atractivo súper importante. Entonces, más que debilidad, lo veo como desafío, ¿verdad? Que saber que nuestro país puede ser un atractivo a nivel de internacionalización y de no pensar solamente localmente, sino que también actuar globalmente es nuestro desafío. Gracias. Gracias, Teresita. En varias intervenciones de los panelistas surgió el tema del impacto que la pandemia tuvo en popularizar
digamos, los sistemas virtuales de comunicación y su uso académico y su uso sobre todo para los procesos de internacionalización. Me gustaría consultarlos, voy a empezar por Alicia, sobre cómo ven el futuro de estas herramientas, porque digamos, tenemos gente que supone que con el fin de la pandemia todo volverá a ser como antes, y tenemos gente que en el otro extremo piensa que la virtualización es la panacea general y todo va a tender a ser virtual, digamos. Yo supongo que, personalmente creo que la situación va a ser una cosa más en tonalidades de grises entre ambos extremos. Pero ¿cómo ven en Chile el futuro de las herramientas y su impacto en la virtualización, en la internacionalización? Perdón. Sí, bueno, yo coincido contigo, ¿no? El justo medio. La pandemia aceleró un proceso que ya se anticipaba, ¿no? Había muchas universidades que habían empezado a incorporar herramientas virtuales, solo que a un ritmo mucho más que se preveía gradual. Y marzo de 2020 fue una bomba encima nuestro y tuvimos que asumir esto de un día al otro, no solo en las universidades, en el sistema escolar en su conjunto. Fue un desafío gigantesco. Sobre todo las grandes universidades hicieron inversiones importantes porque de pronto servir a 20 o 30.000 alumnos y a 4.000 docentes no es algo que se pueda hacer de un minuto para el otro. Fue un proceso complejo, pero se fue haciendo y como dicen muchos colegas, creo que tenemos la misma experiencia, en el proceso nos dimos cuenta de que esto tenía algunas virtudes que debíamos mantener. En este momento el retorno ha producido ese reflujo que todos también observamos, ¿no? O sea, costó entrar, costó salir, hubo impactos muy grandes en nuestros estudiantes, en sus familias, etcétera. No me voy a detener, pero creo que todos sabemos digamos, a lo que me refiero porque son realidades comunes. Y ahora estamos tratando de ver qué queda y qué, digamos, no queda en pocas palabras, ¿no? Porque también creo que en este momento, y esta reunión es un ejemplo, hemos vuelto a valorizar la presencialidad, ¿no? Es decir, sabemos que después de 2 años de estar encerrados adentro de una cajita de Zoom, todos valoramos mucho el encuentro cara a cara y esto a nivel de la formación, sobre todo en los más jóvenes, es fundamental. O sea, el impacto que ha habido en los estudiantes que pasaron, sobre todo primero y segundo año, en sus casas y que nunca habían pisado una universidad, es terrible. Sin embargo, bueno, vamos a tomar esto y pensamos, por cierto, que es una herramienta que sirve mucho para la colaboración internacional. Es decir, hay cosas que nos permite hacer que la presencialidad no, sobre todo por los gastos, ¿no? O sea, si estamos pensando en hacer un curso espejo o un curso colaborativo entre un país aquí y otro país allá, pensar en trasladar estudiantes o cuerpos académicos es muy costoso, se puede hacer eventualmente, ¿no? O alguna actividad, pero nosotros pensamos que ahí hay que mantener. Ahora, también es cierto que en Chile las universidades de calidad son sobre todo presenciales y el traslado a la virtualización de los programas ha sido y está siendo progresivo cuando se trata de una virtualización total. Yo sé que mi colega, y porque he tenido el gusto además de participar en algunos seminarios, en la Universidad de Quilmes ustedes tienen un desarrollo extraordinario a nivel de lo que es programas virtuales y a distancia y tal, ¿no? Y han desarrollado un montón de herramientas tecnológicas y tal. No es el caso de lo que nosotros vimos en Chile. Entonces, el traslado a programas, sobre todo de posgrado, virtuales, está siendo progresivo. Pero sí mucho utilizar herramientas virtuales
para promover la colaboración. Y ahí tenemos algunos ejemplos muy interesantes. La red de INILAT, por ejemplo, la red de virtualidad AUGM, otras redes virtuales, el programa Pila Virtual, del cual nosotros justamente vinimos a tomar conocimiento en esta reunión, vinimos especialmente para conocerlos de cerca, y las iniciativas de formación conjunta, como mencioné antes, nosotros hemos desarrollado iniciativas de formación conjunta a nivel doctoral. Eso es algo que se puede realizar y lo vemos muy virtuoso, pero bueno, creo que todavía tenemos mucho que aprender en ese sentido. La verdad que no es una tarea terminada, y un foco nuestro, no sé qué opinarán ustedes, colegas, es el tema de la formación de profesores para esta modalidad, ¿no? Porque ahí sí tenemos un desafío, es decir, la virtualidad no es ponerse delante de un Zoom y hacer una clase, una conferencia como si, no sé, uno la pudiera hacer delante de 300 estudiantes. La virtualidad supone la aplicación de metodologías específicas para los cuales los profesores y profesoras deben ser formados, porque si no, la calidad de la docencia se empobrece. Entonces, ahí también es un tema sobre el cual en Chile hemos enfatizado el trabajo de formación de profesores, y en algunos casos también iniciando un trabajo que tiene que ver con la formación para enseñar en otras lenguas, ¿no? Enseñar las materias en otras lenguas, porque si estamos hablando de colaboración internacional a distancia, en algunos casos se podrá hacer en español, por cierto, o en español y portugués, pero en otros casos hay que saltar a otras lenguas, y el desafío se multiplica, porque si hay que aprender a enseñar en el modelo virtual, además hay que aprender a enseñar en el modelo virtual cuando uno utiliza una segunda lengua como método de enseñanza. Entonces creo que bueno, esos son los desafíos sobre los cuales hoy estamos frente al tema de esta transición o coexistencia de lo presencial y virtual. Gracias, Alicia. Luisa, ¿algún comentario en este tema? Pero por supuesto, muchos comentarios. Bueno, creo que algo que nos pasaba, y lo digo también desde mi experiencia, es que bueno, llega la pandemia, por supuesto las universidades tienen que actuar de alguna manera, reaccionar ante una necesidad latente, vigente. Las asociaciones también hacemos trabajos y pasamos de, por lo menos en temas de movilidad, un programa presencial únicamente o físico a un programa virtual, que ya Alicia, muchas gracias por mencionarlo, y quien se va a sumar próximamente. Y en ese momento decíamos, bueno, listo, estamos actuando ante esta pandemia, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto dura, y de repente en ese momento decíamos, bueno, ya avanzamos algo, seguimos con la presencialidad y se suma la virtualidad, y la virtualidad llegó para quedarse, ¿cierto? Era lo que todos decíamos en su momento. El tema es que ya avanzamos nuevamente, las universidades empiezan a retomar sus espacios presenciales y nos damos cuenta que quizá retrocedimos, porque si bien se hicieron muchas políticas, lineamientos para avanzar hacia el trabajo remoto, pues ahí nos quedamos. Y el trabajo tan grande que se había hecho se retrocedió, otras dijeron no, ya volvemos a la presencialidad solamente. Nos pasa a nosotros en Pila Virtual que se ve una disminución en las asignaturas que se empiezan a presentar porque ya las universidades no tienen programas 100% virtuales, y definitivamente pues empezamos a encontrar una diversidad de cosas que creo que tenemos que mejorar. Por supuesto, como lo indicaba Alicia, han facilitado todos los diálogos en espacios donde antes era imposible. Por ejemplo, nosotros desde ASCUN hoy en día nos reunimos fácilmente con la Asociación de Universidades de China, con la Asociación de Universidades de África en un Zoom, y seguramente en algún momento de presencialidad pues ya articularemos acciones puntuales que de pronto el Zoom no nos permite hacer, pero sí ha dado espacios, el acercamiento de expertos internacionales a eventos y a diálogos locales que por supuesto la movilidad presencial no lo estaba permitiendo. Y yo creo que ya un poco cerrando el tema y también hacia la reflexión, es que
aunque las universidades se vieron obligadas a virtualizarse y a volcarse un poco como hacia este tema que antes no lo veían como tan común, porque siempre decíamos, ciertos grupos de vanguardia son los que trabajan en este tema, y las instituciones dijeron, bueno, nos toca convertirnos un poco a la tendencia, a la moda, se popularizaron las herramientas virtuales y cómo funciona esto y de qué manera lo empezamos a hacer. Creo que la reflexión, ya para finalizar en este punto, es todavía entender cuáles son los conceptos, porque los seguimos confundiendo, todavía no sabemos, y es normal, qué es un trabajo remoto, cuáles son los programas virtuales o con contenido virtual, qué es la virtualización de programas, qué es la transformación digital. Empiezan a aparecer una serie de conceptos, definiciones, formas de trabajar que no sabíamos y nos obligamos a hacerlas. Y yo creo que lo más importante es cómo aprovechamos y potenciamos ese trabajo que se hizo durante la pandemia para que no se pierda, y cómo cualificamos lo que tú decías, Alicia. Cómo generamos desde las universidades, que son esos espacios de formación, esa capacitación para los docentes y que no se pierda el trabajo. Justamente ayer y antier estábamos en el primer encuentro del programa Pila, aprovechando el marco de FIESA, y muchos nos decían, hablando del programa Pila virtual, como que necesitamos que desde las coordinaciones del programa Pila nos ayuden a convocar a los directivos académicos de las universidades para decirles no se pierde ese trabajo, porque si bien los gestores de internacionalización utilizan Pila virtual, por ejemplo, para la internacionalización y, como siempre lo decimos, democratizar la educación y buscar otras opciones mucho más económicas de impactar a más estudiantes, gestores, investigadores académicos, pues necesitamos que los directivos de las universidades, los que hacen estos trabajos académicos, de alguna manera retomen el tema y no lo dejen perder, porque si no, este trabajo tan interesante que se hizo pues va a empezar a disminuir como hoy en día lo estamos viendo. Gracias. Bueno, la verdad que es interesante ver cómo en las distintas intervenciones van confluyendo algunas ideas que son comunes, como el hecho de la necesidad de políticas, repito, de políticas institucionales en cada universidad, de políticas nacionales y también de políticas regionales. A nivel regional, la necesidad de fortalecer los organismos regionales que hoy existen de coordinación, que yo me animaría a decir de protocoordinación, porque es una instancia, a mi juicio, bastante inicial. El rol de las redes nacionales, como las que están acá representadas, o estamos acá representadas, pero también la importancia de las iniciativas de confluencia intrarregionales. Se mencionó a UGM, se mencionó a INILAT, que es una iniciativa interesante que me hace recordar a la iniciativa, lo veo acá a Julio Taylor en la primera fila, hace 10, 15 años, una iniciativa que él estuvo liderando, se llamaba Relaries en ese momento. Eso es muy importante, la confluencia de las redes, la necesidad de resolver el tema de los recursos, o de resolver, no sé si de resolverlo, pero porque no se resuelve nunca eso, pero de considerarlo seriamente. Llevamos una hora de debate, nos queda media hora. Yo quisiera consultar al público si hay consultas, preguntas, para enriquecer el debate, y si no, seguimos acá hablando. Pero a ver, aquí hay una primera pregunta, allí hay otra, allí hay otra. Aquí. ¿Tenemos micrófono inalámbrico? Sí. No. Adelante. A ver, haga una cosa. Venga, señora. Ahí viene el micrófono. Margarita Guarín, el séptimo de caballería, entró Gracias. a nuestro... Ahí nos escuchamos, ¿cierto? Bueno, una de las preocupaciones que tenemos en las universidades, olvidé, Melba Livia Cárdenas, Universidad Nacional de Colombia, es cómo fortalecer esas alianzas interinstitucionales, internacionales. ¿Está prendido el micrófono? Sí, bien. Para Entonces, estos propósitos
que ustedes han reiterado y con los cuales coincidimos, que vayan más allá de la movilidad estudiantil, para proyectos de innovación, para co-creación, para investigación, para la búsqueda de rutas de trabajo en asuntos de internacionalización del currículo. ¿Qué retos y qué vías ustedes han explorado y nos podrían compartir para lograr esos propósitos? Aquí, a Julio Taylor. Hola. Bueno, buenos días a todos. Felicito al panel. La verdad que creo que es muy, muy interesante. Yo quiero hacer una reflexión más que una pregunta. Quienes trabajamos en temas de relaciones internacionales desde hace muchos años, hemos siempre dialogado sobre el objetivo general en cuanto a tendencia de la educación superior en América Latina, de promover la cooperación, de promover el intercambio, de promover la integración. Y nos hemos quedado siempre en palabras. Yo creo que en América Latina hablamos mucho y en general hacemos poco. Y hubo varias iniciativas desde que a principios de este siglo empezamos a coordinar en reuniones, etcétera, de generar instancias de cooperación. Yo hoy nunca fui muy optimista porque las iniciativas en general nacían y no tenían consistencia, básicamente por la ausencia de los estados de nuestros países en concretar acciones y también, seamos sinceros, por el desinterés de los consejos de universidades de los países que se reunían, acordaban, coordinaban, pero luego no se comprometían. Yo hoy tengo mucha esperanza de que eso cambie, porque básicamente hay iniciativas concretas, como es el espacio latinoamericano, que por varios años existió sin solidez y hoy por hoy se está consolidando, y porque hay un programa que puede ser mejor, que puede ser cambiado, que es el programa PILA, que nos da la chance concreta hoy, el espacio y ese programa de que todos los países conformemos una instancia de cooperación formal, porque ahora sí los consejos de nuestras universidades, de nuestros países, están apoyando estas iniciativas. No la perdamos, por favor. Allí. Buenos días, John Moreno Escobar. Vengo de una perspectiva diferente porque creo que tal vez soy el único que viene del norte, vengo de los Estados Unidos a participar en esta primera conferencia y me gustaría un comentario y una pregunta para el panel. El primer comentario es que la tecnología y la virtualización es el futuro de la educación y las universidades siguen pensando que es diferente y es preocupante porque eso es lo que los ha llevado, por lo menos en los Estados Unidos, a tener los números e índices de menos enrolamiento de sus estudiantes en la historia de la educación superior en los Estados Unidos. La forma híbrida de educación es el futuro para todos y creo que tenemos que tener una conversación, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, sobre cuál es el futuro real de la educación y qué significa educar a un estudiante en 2, 4, 5, hasta 6 años, como en los diferentes sistemas que existen en Latinoamérica. Ese es el primer comentario. Y mi pregunta es más muy de acuerdo con mi colega acá, hablando sobre la importancia del futuro de todas estas organizaciones que uno como persona que está aprendiendo sobre los sistemas que ustedes han creado, PILA y las otras agremiaciones, creo que no es el desinterés de todas las agremiaciones de los países. Me gustaría escuchar sobre por qué no hemos sido exitosos en poder anclar a los gobiernos para apoyar estas iniciativas que son tan importantes. Creo que por muchos años han venido, 20 o 25 años, muchas oportunidades e iniciativas, pero ¿por qué no hemos sido exitosos las asociaciones, las organizaciones, las universidades en poder anclar el apoyo financiero de los gobiernos y institucionalización de estos programas para poder ser exitosos? Gracias. Buenos días, muchas gracias por... Bueno, gracias. Yo soy la directora de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina,
y quería comentarles algunas cositas sobre nuestra experiencia en estos años de la pandemia y post-pandemia. Rápidamente dictamos todas las carreras en modalidad virtual durante la pandemia y luego híbrida. Durante la pandemia compramos pantallas interactivas que también tienen un televisor al lado donde se ven las personas que están conectadas de manera remota. Entonces, tenemos 2 doctorados, el doctorado en demografía, que está muy bien posicionado en Latinoamérica, y un doctorado en ciencias económicas con 2 menciones, en economía y en ciencias empresariales. Antes de la pandemia era presencial, entonces había alumnos que venían de Ecuador, Colombia, Brasil, y se dictaba de manera intensiva, 2 o 3 veces al año, y eso se perdió fundamentalmente en la pandemia. Ahora, el Consejo Superior acaba de aprobar que la modalidad híbrida, donde las clases son sincrónicas y dictadas desde la institución, o sea, usando las aulas virtuales, es lo mismo que presencialidad. Esto nos permite ahora ampliar el campo, digamos, de la demanda de posibles alumnos dentro del país, que ya lo tuvimos este año, pero sobre todo volver a captar alumnos para los doctorados de los países de Latinoamérica que los habíamos perdido. De manera tal que quería aprovechar la oportunidad para, si algunos de ustedes, los que están representando a los distintos países, se quisieran acercar conmigo para hablarles un poquito en detalle de esta posibilidad. Muchas gracias. Hacemos un par de preguntas más y le damos al panel para el cierre. De acuerdo. Buenos días todavía. Sí, buenos días. Mi nombre es María Alejandra Maldonado, soy directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica San Pablo en Perú. Y además soy profesora universitaria. Entonces, esta pregunta tiene tengo 2 preguntas para ustedes. Una un poco práctica, porque también tenemos que pensar en los profesores y tenemos que pensar en los estudiantes más del nivel gubernamental. Tiene que ver con la movilidad virtual. Por mi sombrero de Relaciones Internacionales soy una convencida de que no podemos echar para atrás, always moving forward, never go back, etc. Completamente de acuerdo. Sin embargo, desde la perspectiva de los estudiantes que están participando en movilidad virtual, estamos observando bastante deserción, bastante desinterés. Y los que sí están interesados dicen que los profesores prestan más atención a los que están en presencial que a los que están en Perú, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer para realmente, yo no sé si ya han hecho estudios, si saben ustedes algún estudio que se ha hecho, porque sí creo que es importante no solamente presionar desde las oficinas de relaciones internacionales para mantener la virtualidad, sino que también necesitamos ver si realmente vale la pena. Nosotros no los estamos cuestionando, les digo sinceramente, no porque los números de cursos están bajando, que sí están bajando, pero es que los números de alumnos que están desertando también está muy alto. Entonces, no sé si saben de algún estudio de eso o si tienen en el mapa alguno de eso, porque sí nos interesaría mucho conocer. Capaz si es solamente en Perú, capaz si es solamente en mi universidad o está ocurriendo en otras universidades. Eso es con relación a la movilidad virtual, que me da pena decirlo, pero sí creo que nuestros países todavía, sí, claro, la virtualidad es el futuro, etcétera, sí, pero quizás en nuestros países todavía no. Entonces, hay que también balancear el contexto de nuestros países. Y lo segundo, que tiene que ver con alguna pregunta que ya hicieron, que estamos haciendo para no terminar de enganchar a los gobiernos, ahí yo quisiera vuestra opinión sobre distintos actores, porque hay países en donde el Consejo de Rectores Universitarios sí es más activo, sí es más, soporta más este tema de internacionalización, y hay otros países que no. Por ejemplo, el caso de Perú, y por eso es que las redes de universidades en temas de internacionalización somos lo que hemos tomado la batuta para eso, y por eso pertenecemos a INILAT y pertenecemos a otras iniciativas, pero es a nivel de redes de internacionalización. Entonces, quizás no en todos los casos tengamos el actor gubernamental por ahora
y tenemos que trabajar desde lo que tenemos a la mano, y más adelante quizá algún comentario en eso les agradecería mucho. Gracias. Una pregunta más y vamos al panel. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, yo soy de la Universidad Nacional de Rosario. En primer lugar, quiero celebrar que haya mayoría de mujeres en el panel. Eso no siempre se da y la verdad que resulta muy esperanzador también. Y mi pregunta va en relación a cuál es el rol de los idiomas o de las lenguas extranjeras en las instituciones, ¿no? Algo se mencionó en Brasil y en Chile, pero quisiera saber también en relación a las otras instituciones. Gracias. Bueno, muchas gracias al público por las intervenciones. No sé cómo van a ser los miembros del panel para responder a todas las situaciones planteadas, que yo las resumiría en el tema, de nuevo, del futuro de la virtualización y hasta dónde la virtualización es el futuro, el tema de la participación de los gobiernos, la decisiva participación o no de los gobiernos, lo mismo el rol de los consejos de rectores, el tema de la hibridez, ¿no? O sea, tenemos la educación tradicional cara a cara y la educación virtual, los casos de cursos híbridos, los problemas que plantea, o para no hablar de problemas, los desafíos que plantea la posibilidad de los intercambios virtuales, cómo lograr una mayor confluencia en temas académicos y de investigación, y el tema de las lenguas. Si les parece, vamos yendo de izquierda a derecha, empezando por Luisa, y completamos con intervenciones de, digamos, 5 minutos cada uno, porque ahí así terminamos puntualmente menos cuarto. Uy, bueno, acá tome nota, espero no, bueno, mejor dicho, poder abordar algo. Yo creo que voy a empezar por la tuya, la del anclaje de los gobiernos, porque no ha sido exitoso, dado que tenemos iniciativas en la región muy interesantes y no contamos con financiación. Siempre es un trabajo como muy, en nuestro caso, como de asociaciones o de trabajo a nivel regional entre las mismas asociaciones. Bueno, yo creo que pues es un tema de más allá que de desconocimiento de las autoridades o de los gobiernos, porque por supuesto siempre nos acercamos a comentar, a dialogar. En muchos casos tienen conocimiento y detalle de las iniciativas que se desarrollan, pues estoy hablando acá puntualmente de Colombia. Tenemos un inconveniente, y pues le pasa a toda Latinoamérica, y son que siempre cada gobierno llega con su plan ya definido, unos intereses y unos recursos definidos y presupuestados para su plan de trabajo o el plan de desarrollo que tiene el país. A pesar de que se presentan las iniciativas y a pesar de que como asociaciones o las mismas universidades dicen, bueno, esto es importante, de alguna manera necesitamos financiación, creo que los gobiernos terminan abonando su terreno de acuerdo, por supuesto, a sus planteamientos y al trabajo que quieren realizar. En algunas ocasiones nos pasa también a nosotros, y es que tenemos de pronto, hablando del programa PILA, que es algo en lo que vamos a avanzar también, conocen del programa y queremos seguirlo fomentando y buscando de alguna manera financiación, porque hoy en día ya no solamente es Colombia, sino que es toda la región de Latinoamérica y del Caribe, y seguramente va a tener mucho más interés de potenciarlo y de financiar de alguna manera. A nosotros nos pasa también que en muchas ocasiones, si no abarcamos la totalidad de las instituciones del país, como nos pasa en la asociación, de pronto no ven tan relevante el tema, porque los últimos gobiernos, pues el anterior en Colombia y el actual, tienen un interés de que se congregue a todo el sistema de educación superior colombiano. Entonces, cuando son iniciativas de pronto que no abarcan a todo el sistema de educación, sienten que no pueden financiarlo de alguna manera. Creo que por lo menos es lo que nos ha pasado a nosotros en Colombia. No sé cómo funcionan en los demás países, pero digamos que más allá de que sea muy exitosa la iniciativa,
es también la forma en la que ellos de pronto se ven un poco limitados a que sus presupuestos y recursos gubernamentales se reflejen en ese trabajo. No sé si quieren pasar respecto a otra pregunta y así. Sí, creo que si respondemos todo, bueno, aquí ya resolvimos todos los problemas y bastante complejas algunas preguntas y creo que no tienen una sola respuesta, entonces voy a tratar de abocarme a dos de los comentarios que dieron los colegas. Uno, la pregunta de Melba, creo, de la Universidad Nacional de Colombia, de cómo incluimos a los académicos y a los investigadores en estas estrategias regionales de internacionalización. Es muy complejo. Nosotros en ANUYES hemos intentado diversas iniciativas. Algo que nos ha funcionado muy bien han sido los coloquios temáticos internacionales con otros socios. Es decir, por ejemplo, es un trabajo que hemos hecho con Canadá y de manera entre asociaciones de universidades y de acuerdo a las estrategias país, las temáticas que son importantes, se establecen una serie de mesas de trabajo a la cual se convoca a los investigadores de ambos países. Las hemos hecho híbridas, es decir, un componente virtual y otro componente presencial. Tenemos también una mesa de trabajo con, ahora se me fue el nombre, con APLU de Estados Unidos y estamos avanzando mucho en temas de seguridad alimentaria. Entonces se identificaron como a los champions o a los investigadores que en términos de agricultura y seguridad alimentaria son líderes tanto en México como en Estados Unidos y hemos tenido algunos avances en este sentido. Si bien son iniciativas muy puntuales, es como la forma en la que hemos identificado que hemos podido avanzar. Y en el caso de Pila, como se comentó, este gran programa regional, tenemos el componente de académicos, investigadores y funcionarios universitarios. Se financia a través de las instituciones participantes estancias de movilidad, pero ligadas a un programa de trabajo. Entonces, son algunas iniciativas. En el espacio Enlaces también hay un comité académico, el cual ahora se encuentra elaborando un plan de trabajo para el mediano plazo. Y una de las iniciativas que se espera realizar es justamente sesiones académicas de trabajo regionales alrededor de temas de interés. Todavía no hemos identificado todos los temas, pero son, digamos, algunos ejemplos de cómo lo hemos venido trabajando. Seguramente habrá otras formas, pero esas son las que actualmente hemos explorado. Y respecto a la parte de la educación virtual, que es el futuro, yo iría un poquito más allá y son temas que todavía no hemos explorado mucho, pero que ya se nos presentan y son estas certificaciones cortas, estas microcredenciales que los estudiantes están tomando, que ya no necesariamente pasan por las universidades, pero que en la industria se están reconociendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer más hacia futuro, donde ya se piden ciertas competencias a los estudiantes que van a ingresar a algunas empresas y que ya no va a ser tan relevante que tengan un título universitario? Espero no echarme a nadie encima ahora, pero cuando cada vez el sector privado está pidiendo competencias y que estas competencias se están certificando de forma virtual por certificadores privados, incluso empresas que tienen sus propias universidades de formación, que así les han llamado, y que no necesariamente cuentan con toda la pedagogía de una universidad o formaciones tan largas, pero que son formaciones técnicas que se requieren en el momento y no lo estamos conversando. Entonces, es algo que dejo sobre la mesa de cómo lo vamos a trabajar. Y ya para terminar, porque sé que mis colegas también van a abonar, en el caso de la deserción de los intercambios virtuales, es algo que estamos conscientes de ellos. Hemos medido en términos cuantitativos, pero tenemos pendiente hacer una medición de impacto y ver desde qué perspectivas lo podemos abordar, porque estamos ciertos que esto está sucediendo, pero no hemos ido más allá. Algo que algunas universidades en México están adoptando son intercambios mixtos, es decir, que tengan un componente virtual para estos estudiantes y luego un componente más corto presencial, y así es como han logrado que estos estudiantes tengan una permanencia más alta. Sin embargo, más allá de ello no pudiera opinar. Muchas gracias. Bueno, particularmente me quiero tomar de dos de las preguntas.
Una de cómo anclar a los gobiernos para los casos exitosos y con referencia a la incorporación de un segundo idioma, ¿verdad? No sé si están al tanto, pero Paraguay está ahora en un diseño de una transformación educativa al 2030, ¿verdad? Realizada por el Ministerio de Educación y Ciencias, y la incorporación de un segundo idioma se está incorporando recién en la educación primaria y la educación media. Entonces nuestras universidades sí lo que estamos haciendo y realizando son, por decirlo de alguna manera, acciones aisladas. Cada una de nuestras instituciones trata de incorporar un segundo idioma, considerando inclusive que nuestros estudiantes, tanto de la educación primaria, media y universitaria, tenemos un segundo idioma también incorporado, que es el guaraní. Entonces estamos en ese proceso. Y el Plan Nacional de Internacionalización en este diseño forma parte de la transformación educativa del Paraguay. Entonces son todos desafíos los que estamos viviendo en ese proceso, y sobre todo que están siendo impulsados por el gobierno, que claro, la idea es poder establecer políticas públicas que apoyen este proceso. Sin embargo, llegan los nuevos gobiernos y el cambio de gobierno también tiene ese impacto. Entonces, desde las universidades de nuestra red lo que buscamos es que pueda existir ese plan y que podamos tener ese horizonte para que nuestras universidades no tengamos que depender justamente de estos cambios que nos pasan en la gran mayoría de los países. Gracias, Juan Luis. Muy breve. La verdad que los temas que colocan, como dicen las colegas, son inabarcables, pero sí abren reflexiones para llevarse para la casa, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en esta tensión que hemos vivido las instituciones entre vernos forzados a una transformación digital muy rápida, con éxitos y debilidades. Por otra parte, para mí un punto central es que en buena medida, y no sé si será el caso de ustedes, esa transformación recayó en los hombros de nuestra institución y de cada institución, ¿no? Hablamos de los apoyos estatales y bueno, estamos en el contexto pospandémico, todos nuestros países han sufrido muchísimo, se han visto muy restringidos en el tema financiero, hay mucho impacto en la parte económica financiera. Y eso en el caso de Chile se reflejó muy drásticamente, y cómo hacer, esa es como mi gran pregunta, ¿no? Es decir, cómo operar todas estas transformaciones que requieren muchos recursos cuando en verdad estamos en un momento de restricciones. Nosotros, para poder llevar adelante la transformación digital, se nos hicieron recortes internos enormes a nuestros presupuestos regulares, porque hubo que reasignar, montar salas híbridas, como nos comentaba la colega de Córdoba, ¿no? Es carísimo, o por lo menos a nosotros nos costó muchísimo dinero, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión, me parece, de la que todavía no hemos salido, es decir, cómo implementar estos cambios, hacerlos bien, como tú mencionabas también, que me pareció muy interesante, no solo beneficiar a nuestros estudiantes, sino no perder ese contingente de estudiantes que ya no va a venir, pero que podemos de alguna manera recuperar a través del mecanismo de la hibridez o la virtualidad, pero al mismo tiempo creo que las universidades y las redes a lo mejor también pueden hacer presente el tema de que las universidades estamos acogotadas con este esfuerzo financiero, ¿no? Entonces, a mí esto es un tema que me preocupa, porque cuando hablamos, sí, siempre va a faltar dinero para internacionalización. Es muy caro, ya lo sabemos, qué sé yo. El punto es cómo contextualizamos esas demandas de recursos. Y yo creo que, por lo menos para nosotros en este momento, una pelea que estamos dando muy internamente, y eso a nivel de mi propia universidad y de la relación con el gobierno, es, ok, educación de calidad, formación de excelencia,
en un contexto como el que estamos viviendo, requiere mayor inversión, requiere mayor recurso, ¿no? Y no sé cómo será en ustedes, a nosotros nos cuesta mucho justificar porque todo no nos dan recursos así, más plata, todo hay que decir para qué y cómo y dónde y cuándo, ¿no? Entonces, yo creo que por lo menos para nosotros enfocarnos en que si queremos dar ese salto tecnológico educativo, digamos, ¿no? A la educación mediada por tecnología. Yo no me la juego full por la educación virtual total, ahí yo tengo mis reservas, digamos, pero sí a la incorporación de tecnología en la educación, sin duda, pero eso requiere recursos para la transformación digital, para sostener a nuestros estudiantes que son afectados por la brecha digital, para la formación de profesores nuevamente, ¿no? Entonces, yo, por lo menos desde nuestra perspectiva, el desafío en Chile va muy por ahí, ¿no? No es solo mantener la virtualidad, sino bajo qué condiciones, cómo medimos la calidad de la educación, etcétera. Esas son como las inquietudes que les agradezco a través de sus preguntas. Gracias, Alicia. Marcio, cortito porque estamos em tempo de descuento. Porque temos pouco tempo e porque as colegas todas já responderam muito bem. Eu teria pouco a ajudar. Mas eu tenho um ponto, pelo menos, que é sobre o futuro das organizações. Um dos problemas que nós temos hoje, vocês sabem, o Brasil ficou dividido nos últimos anos, todos raciocinam hoje em termos de esquerda e direita, e as universidades ficaram do lado da esquerda e são muito atacadas por isso. Bom, ficaram nesse contexto, né? Mas não só esse ataque leviano que tem acontecido, ele vai na base mesmo das universidades e costuma questionar o valor científico do que fazemos, né? Então, essa imagem da universidade, que infelizmente não é só no Brasil, a gente vê outras manifestações em outros lugares, essa imagem da universidade influencia nas decisões governamentais, pelo menos esta foi a experiência pela qual passamos nos últimos anos, em termos de recurso e tudo mais. Num sistema grande como o Brasil, um sistema de ensino que tem educação básica muito precária ainda, não tem acesso para todo mundo às escolas, menos acesso ainda às universidades, grande parte da nossa população que não vai às universidades. Então, quando se põe o orçamento em discussão e alguém nos diz, olha, não vai sobrar para a internacionalização, isso é compreensível. A gente entende que tem coisas muito mais importantes a serem feitas. Mas o principal nessa situação toda é que a internacionalização precisa ser vista não como uma despesa, e sim como um investimento. Então, se vamos tirar momentaneamente o recurso de uma outra área muito precária, é porque vamos ter um retorno depois que vai favorecer essa área também. Então, acho que esse é o raciocínio que falta aos nossos governantes nesses últimos tempos. Bueno, muchas gracias. La verdad quiero agradecer a los 5 panelistas. Quiero hacer 3 comentarios finales. El primero es que estaba prevista que hubiera una 6ª panelista, también mujer, y que lamentablemente no ha podido, que se trata de Alex Markman, presidenta del Foro Argentino para la Educación Internacional. Veo colegas del foro ahí en la última fila. Lamentablemente ha tenido que suspender su viaje a su participación en FIESA porque justamente hubo un accidente que involucró a alumnos internacionales de su universidad, un accidente trágico que debió movilizarse a Mendoza para resolver el tema. El segundo comentario que quiero hacer es sobre el tema presupuestario. Nosotros siempre estamos reclamando más presupuesto del gobierno y decimos que los fondos aportados para la internacionalización no son suficientes, pero por lo menos los que estamos en universidades públicas y aportamos recursos de nuestros presupuestos son también recursos públicos y hay que contarlos como eso que son. Y finalmente, uno en general, sobre todo los que ya, como Julio que está acá, Marcelo que está atrás, Marcelo Tobin, otro colega argentino que estamos hace muchos años en esto, uno
tiende a pensar que las cosas no avanzan, pero cuando uno mira las cosas en perspectiva, se detiene un momento, mira para atrás y podemos decir que hace 15, 20 años que estamos con estas cosas, uno ve que las cosas se están moviendo, como dice el dicho, y sin embargo se mueve. Muchas gracias.